Hola, ¿cómo están? Les habla Ignacio Melo, su hermano en Cristo del Ministerio Cristo Vida a las Naciones. Me es muy grato poder estar frente a ustedes en esta reflexión, que usted lo va a ver en el minuto que usted tenga un espacio de tiempo. Y lo que quiero compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes está basado en el libro de los Hechos. Y a manera de introducción, porque es un tema sumamente interesante, quiero compartir los primeros versículos que ya se los voy a comentar, pero antes de eso quiero comentar algunas cosas que son muy relevantes tener en cuenta de este importante libro que forma parte del Nuevo Testamento y es continuación de los 4 evangelios. Podemos decir que el libro de los Hechos es muy importante porque es un puente entre los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las epístolas del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos también es de mucho interés para el creyente porque narra cómo la iglesia se estableció y cómo el evangelio se expandió a través de la iglesia y a través de los apóstoles. Los dos temas principales de este libro de los Hechos, podemos decir que por una parte el poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio y la dirección del Espíritu Santo en la expansión de la iglesia. Entonces, pero aquí lo relevante es quizás el nombre, no, porque se conoce como Hechos de los Apóstoles, cuando en realidad debiese llamarse, y muchos autores lo dicen, Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia, quien guió a los hombres, los ministró, los orientó, los consoló de una u otra forma. Ahora, ¿quién escribió este libro? Es muy interesante también saberlo, o cuándo lo hizo y con cuál propósito. Podemos decir de que, o la principal conclusión es que este libro de los Hechos es el segundo tomo o el segundo libro de Lucas, escrito con el propósito de narrar la historia del cristianismo después del retorno de Cristo al cielo. Lucas no se menciona literalmente en el libro de los Hechos, en esta obra, pero sabemos que fue uno de los compañeros de Pablo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno puede de manera implícita notar que él está acompañando el viaje de Pablo, está acompañando la narración, por lo tanto resulta muy interesante saber de que Lucas es quien es el autor de este libro tan importante. El propósito del libro de los Hechos, que me parece también muy importante mencionarlo, es que el contenido de este libro que indica Lucas tuvo varios propósitos al escribirlo. Por una parte, presentar el crecimiento que tuvo la iglesia, quizás con un propósito de defensa del evangelio o un propósito evangelístico. Y por otro lado, también describir con mucho detalle el mensaje de la iglesia. Por eso que Lucas incluye el texto de muchos sermones apostólicos, partiendo con Pedro, sermones de Pablo y situaciones vividas por muchos hermanos de la primera iglesia cristiana. Entonces podemos añadir a estos datos datos que son tips. El libro de los Hechos se puede estudiar con mucha más profundidad, se estudia en los institutos bíblicos, en cursos de discipulado, en muchos ministerios, muchas iglesias. Aquí simplemente estamos dando algunas generalidades que me parecen necesario, muy necesario considerar al momento de presentar este libro de los Hechos. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Quiero basar esta reflexión en el libro de los Hechos, en su primer capítulo, versículos 1 y 2, donde Lucas dirige este libro a una persona llamada Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, o el que ama a Dios. Esta es una tremenda descripción de un creyente. Todo creyente, todos quienes decimos ser creyentes, debemos amar al Señor y debemos anhelar conocer todo lo que se pueda de su vida terrenal. Estamos hablando del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Por eso nos interesa leer los evangelios. Pero es importante saber que también lo que el Señor continúa haciendo después de su muerte y resurrección. El que ama al Señor quiere saber todo lo que puede saber acerca del Señor Jesús.
Sigamos el ejemplo de este creyente del primer siglo, Teófilo, leyendo y estudiando este libro de los Hechos. Anteriormente, Lucas le había enviado otro libro a Teófilo, el libro que hoy llamamos el Evangelio de Lucas. Al comienzo de ese Evangelio, podemos decir que Lucas se dirige a Teófilo llamándole «Oh, excelentísimo Teófilo», que da a entender que era un hombre de prestigio, era un hombre de la alta alcurnia, era un hombre de la alta sociedad, de la clase alta, en definitiva. Qué bueno saber que había creyentes también en esa clase alta. No podemos pensar que Jesús vino solamente a personas de escasos recursos, a personas pobres, desventuradas. Jesús también, su propósito de evangelismo estuvo centrada en toda clase de personas de las distintas culturas, de distintos niveles sociales, socioeconómicos, enfermos, sanos, inteligentes, sabios, como también personas más bien humildes, de un origen humilde. Jesús estuvo presente y estuvo dispuesto para todo tipo de personas. Y en este caso, Teófilo, a quien le escribe Lucas, es un ejemplo muy, muy importante. Entonces, Cristo no vino solamente a salvar a las personas comunes y corrientes o pobres, como decía, sino que también para salvar a aquellas personas que tienen influencia, están en un puesto de poder, en un puesto de autoridad, en un cargo importante dentro de una sociedad. Jesús viene también a esas personas, mostrando, como dice la Escritura, como dice Pablo, que Él no hace ninguna acepción de personas. En el primer tratado, como le llama Lucas, Lucas le contó a Teófilo las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En esta segunda obra, en el libro de los Hechos, me refiero, Lucas escribe acerca de las cosas que el Señor Jesús continuó haciendo luego de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, el título de este libro, o de este tratado, como le llama Lucas, en nuestras Biblias, el Hecho de los Apóstoles, quizás, como dije, no es del todo cierto. No debiese llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino más bien los Hechos del Espíritu Santo, que es el que dirigió y condujo las conversiones, los sermones de Pedro, de Pablo, los viajes misioneros y todos los eventos que ocurrieron en esa primera iglesia y toda la gente que se empezó a sumar y todos los grupos de hermanos que se empezaron a conformar en aquel entonces. Entonces, el propósito de Lucas no es describir lo que los apóstoles hicieron, sino lo que Cristo hizo a través de los apóstoles. La distinción es muy importante, hay que notar esto, que por lo menos lo fue para Lucas, por eso habló de lo que Jesús comenzó a hacer. La palabra tratado es la traducción de la palabra logos, que en griego es mencionado también en el Evangelio de Juan. Esta palabra logos se usa para describir a Cristo como el Verbo de Dios. En Juan 1:1 podemos ver que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Lucas lo usa para hablar de un relato histórico acerca de Cristo. Y durante su ministerio terrenal, Cristo hizo muchas cosas. Predicó, sanó, echó fuera demonios, discipuló, libertó, trajo restauración, trajo paz, trajo justicia. Y enseñó grandes verdades de Dios, del hombre, del reino de Dios, de la salvación, del pecado, del Espíritu Santo. Y así podemos estar mucho tiempo, mucho rato mencionando todos los temas que abordó el Señor Jesús a través de sus enseñanzas. Pero todo lo que Él hizo y enseñó fue solamente el comienzo a lo largo de 2000 años. El Señor siguió haciendo todas estas cosas por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, somos su cuerpo, debemos recordar que si somos creyentes, y aquí es donde quiero invitarles a hacer la primera reflexión, si somos creyentes, somos las manos y la boca del Señor. Él quiere seguir obrando y hablando a este mundo, al vecino, a la familia, al compañero de trabajo, a todas aquellas personas que usted y yo sabemos que no conocen del Señor. Y lo hace por medio de nosotros, su pueblo, este pueblo adquirido, este pueblo comprado a precio de sangre, este pueblo por el cual Él fue al sacrificio y se entregó a sí mismo. Entonces, la pregunta de la reflexión, ¿estamos dispuestos a servirle? ¿Nos estamos dejando guiar por Él para que hagamos y digamos las cosas que Él quiere hacer y que Él quiere decir?
No lo que yo quiero decir, no lo que yo quiero hacer, mis ideas, mis pensamientos, sino lo que Él dice y Él enseña en su palabra. Qué tremendo desafío. Porque cuando vemos la vida desde este punto de vista, vamos a cambiar totalmente, radicalmente. Ya no podremos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó por nosotros, el Señor Jesús. Dejemos que Él viva su vida en nosotros hoy. Entonces, lo que marcó el fin del ministerio terrenal del Señor no fue su muerte, nunca lo fue y nunca lo va a ser, sino su retorno al Padre Celestial, hasta el día, como dice el versículo 2 de este primer capítulo que estamos reflexionando de Hechos, hasta el día en que fue recibido arriba. Entre su resurrección y el retorno del Padre, el Señor siguió enseñando a los apóstoles. Esto usted lo encuentra en el versículo 2 de este primer capítulo de Hechos. Ya no eran 12, sino 11, porque Judas se había quitado la vida. Usted debe recordar de que él vendió al Señor Jesús por 30 piezas de plata, y él, cuando se dio cuenta de la acción atroz que había cometido, él se autoeliminó, lamentablemente todos dicen, estaba destinado a eso, pero quizás si hubiese habido un pequeño grado de arrepentimiento, yo creo que hubiese accedido al perdón. Pero lamentablemente fue invadido por la codicia, el pecado lo abordó, se llenó de codicia y luego de pena, tristeza, amargura, lo embargó y terminó con su vida. Pero además de los discípulos, además de este hombre que se eliminó, también habían más creyentes. Y el Señor se manifestó también a ellos. Sin embargo, la enseñanza apostólica fue entregada a estos 11 hombres y sobre ellos descansó el futuro de la iglesia, humanamente hablando. Pero hay dos detalles que tenemos que notar en las enseñanzas de Cristo. Primero, fueron mandamientos que ellos recibieron, porque los apóstoles tenían muchas preguntas. ¿Cómo no? Si el Señor Jesús había ascendido al Padre y querían detalles, querían saber muchas cosas, y el Señor seguramente les enseñó muchas cosas. Pero Lucas da el énfasis en las órdenes que Cristo le dio, y esas órdenes se centraron en dos puntos. Primero, que esperen la promesa del Espíritu Santo, como lo sabemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Y prediquen el Evangelio en todo el mundo. Y lo segundo que podemos notar acá es que Cristo, además de mandamientos, dio instrucciones por el Espíritu Santo. Durante su vida terrenal, el Señor ministró en el poder del Espíritu Santo, guiado y fortalecido por Él. Luego de su resurrección, siguió haciendo lo mismo. La llenura del Espíritu Santo no solo fue necesaria durante su ministerio terrenal, aún después de haber recibido un cuerpo glorificado, el Señor seguía ministrando en el poder del Espíritu. No podía haber sido de otra forma. Entonces, esto nos enseña dos cosas muy, pero muy importantes. Lo primero es que la encarnación fue necesaria y fue permanente. El Señor no solo nació con un cuerpo humano, sino que resucitó con un cuerpo humano. Y lo segundo es que por toda la eternidad tendremos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. La glorificación de nuestros cuerpos no anulará la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, porque hoy tenemos al Espíritu Santo y también lo vamos a tener cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando Cristo venga, o bien, si partimos antes de que Cristo venga, seremos levantados en un cuerpo glorificado, y aún así ese trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces aquí le invito a hacer la segunda reflexión. Además de ser la iglesia y el cuerpo de Cristo, esta segunda reflexión nos lleva a pensar, si el Señor dependió del Espíritu Santo en su ministerio, si dependió del Espíritu Santo para poder ser resucitado, fue crucificado, fue muerto y fue resucitado, su ministerio después de la resurrección, si Él dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos de este Santo Espíritu? Busquemos cada día su llenura para poder servir al Señor de la manera más adecuada posible, porque es el camino, es la herramienta, es la posibilidad de hacer cosas que ni usted ni yo humanamente podemos hacer.
estos hombres fueron instruidos que tenían que ir a un determinado lugar porque iban a ser llenos del Espíritu Santo, investidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, lamentablemente, nada iban a poder hacer. Nada de lo exitoso que vemos en el libro de los Hechos podía haber sido una realidad. Entonces, hoy día tampoco es distinto. El Espíritu Santo es necesario. Ese mismo Espíritu Santo que guió a la iglesia, que guió los sermones, que guió las predicaciones, que guió las defensas, que guió los viajes misioneros de Pablo, que guió cada parte de la historia que se describe en el libro de los Hechos, también puede ser importante y relevante para nosotros en nuestra vida cristiana, en la oración, en la predicación, en los momentos difíciles, en los momentos felices, en los momentos de grandes decisiones. Podemos tener la certeza y la posibilidad de depender, tal como lo hizo el Señor Jesús, nosotros también, del Espíritu Santo. No de nuestras ideas, no de nuestros pensamientos, no de nuestras decisiones. Les invito a orar para pedirle al Señor esta llenura del Espíritu Santo que tanto bien nos hace. Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos por aprender un poco más de tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de esta pequeña reflexión la necesidad y la importancia y la relevancia de tu Santo Espíritu cuando se formó esta primera iglesia por allá, cuando inició en Jerusalén. Gracias por aprender, gracias porque este Espíritu Santo nos ministra y nos muestra a través de tu palabra todo lo que debemos aprender para tener ese conocimiento y conocerte un poco más. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a despojarnos de la indiferencia, de la frialdad, de la soberbia, de aquello que nos impide ser sensibles a tu voz. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre y nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos y nos encontramos en la próxima reflexión.